Muy buenos días. El día de hoy vamos a aplicar los conceptos aprendidos de nuestra clase de estadística a Excel, ¿sí? Excel es un programa que nos ha facilitado mucho los cálculos matemáticos. Es una herramienta dentro de apoyo educativo que les va a permitir a ustedes mantener ese interés. Va a hacerles mucho más sencillo, más rápido la resolución de los ejercicios. Hemos visto ya en clase cómo generar una distribución de frecuencias. Ahora lo aprenderemos cómo hacerlo con Excel, al igual que hacer los cálculos de distribución de media, moda y mediana. Muy bien, vamos a empezar. Bien, la distribución de frecuencias, ¿sí? Como habíamos visto en clase, es un término estadístico que se refiere a la agrupación de una serie de datos, sean estos 5, 10, 20, 30, 40, el número de datos que nosotros tengamos en el ejercicio que estemos resolviendo, ¿sí? Este de aquí hemos visto ya que podemos ubicarlo tanto para datos no agrupados y datos agrupados. Ahora vamos a ir aprendiendo cómo hacer para cada uno de estos tipos la resolución y la aplicación en Excel para una distribución de frecuencias. Para esta clase he querido que desarrollemos un ejercicio a lo largo para que entender estos conceptos, ¿sí? Que los vayamos viendo cómo se aplican. El ejercicio nos dice que para una distribución de frecuencia de datos no agrupados, contamos con el ejercicio que colocamos aquí. Las edades de un grupo de amigos corresponde a las siguientes. Nos solicita que realicemos la tabla de distribución de frecuencias. Tenemos aquí una serie de datos, aún no los contamos, no sabemos cuántos datos tenemos, ¿sí? Pero al revisar todos estos ya podemos identificar las variables. ¿Cuáles son las variables que tenemos en este momento? Es edades, ¿sí? ¿Qué edades? Vemos que tenemos 18, 19, 20, 25, 53, 38, 40, 45 y 50. Es decir, que nuestro ejercicio estará alrededor de estos datos de aquí, ¿sí? Estos nosotros los iremos desarrollando en nuestra distribución de frecuencias para entender cuántos de estos se repiten. Bien. El primer dato que nosotros vamos a calcular dentro de nuestra distribución es la frecuencia absoluta. Recordemos que la frecuencia absoluta es el número de veces que el dato se va a repetir en nuestro grupo de nuestro conjunto de datos para cada una de nuestras variables que hemos identificado. Recordemos que la variable que estamos estudiando en este momento son edades, ¿sí? Ok, ¿cómo vamos nosotros entonces con Excel a hacer el cálculo de nuestra frecuencia absoluta? Vamos a utilizar la función contar sí. ¿Por qué la función contar sí? Ustedes cuando estén en Excel van a ver que también existe la función únicamente contar. En este caso no la vamos a utilizar porque nosotros vamos a poner un condicionante. ¿Por qué un condicionante? Al ingresar más contar sí, se abre el paréntesis, vamos a seleccionar todo nuestro conjunto de datos, ¿sí? Escogemos todos estos y vemos que en la fórmula nos pide ingresar coma o punto y coma. Esto de aquí va a depender mucho de su computador, de cómo sea la configuración de su computadora. Si es que nos pide punto y coma, perfecto, lo colocamos o de no, coma. ¿Y qué vamos a escoger luego de ello? Es la primera edad, ¿sí? La primera edad de nuestro conjunto, es decir, que nosotros le estamos dando una condición de que si al contar todos este conjunto de datos nos aparece, en este caso, la edad de 18, nos dé cuántos de aquí se repite. Como vemos aquí en la resolución, cuando nosotros ya resolvemos, nos da un total de 7. ¿Qué quiere decir? Que hay 7 datos de 18 edades. Bien, esto es el cálculo para el primer dato. Ahora me dirán, pero bueno, me faltan el resto de datos dentro de mi frecuencia, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a posicionarnos, ¿sí?, en nuestro dato inicial. Y vamos a ir hasta las letras de nuestro conjunto de datos. Y vamos a anteponer a las letras el signo de dólar, ¿sí? Este de aquí, ¿a qué nos ayuda? ¿Qué le estamos diciendo a Excel? Que se va a fijar este dato, y es decir, que a lo largo de nuestro ejercicio nosotros vamos a utilizar siempre ese conjunto de datos. Como no le estamos condicionando al primero, quiere decir que Excel va a entender que cuando yo arrastre todos mis datos, como estamos viendo aquí en este video, la condición que es solo el conjunto de datos se mantiene, pero la variable va a cambiar. Es decir, para el segundo tomará 19, para el tercero 20, para el cuarto 25 y así consecutivamente. Como ya hemos estudiado, cuando yo cuente ya con mi frecuencia absoluta, es necesario que haga una suma de todos estos valores. ¿Cómo yo realizo esta suma? En la parte superior derecha, ustedes van a encontrar este símbolo de aquí, que me dice autosuma.
¿Cómo entonces yo voy a realizar esta autosuma? Me posiciono en la celda donde yo voy a realizar la suma y únicamente debo dar clic en autosuma y automáticamente me va a escoger todos los datos que corresponda a esa columna. Y tenemos aquí ya nuestra respuesta. Bien, vamos ahora con el cálculo de la frecuencia acumulada. Recordemos que la frecuencia acumulada nos indica los datos que se van contando hasta el momento, todos los que ya hemos ido calculado. ¿Cómo entonces hacemos? El primer dato siempre va a corresponder al mismo de la frecuencia absoluta. El segundo será el primer dato de la frecuencia acumulada más el segundo de la frecuencia absoluta. Si yo arrastro nuevamente todos los datos en la columna, le estoy dando esta orden, que siempre sume el dato anterior de la frecuencia acumulada más el dato de la frecuencia absoluta. Y así, al llegar al último dato, vemos que nos queda igual 66, que quiere decir que hemos contado todos los datos que tenemos dentro de nuestro conjunto. Bien, ahora nos toca el cálculo de la frecuencia relativa. La frecuencia relativa, ¿sí? Este de aquí es la porción que yo voy a calcular entre mi frecuencia absoluta sobre el total de mis datos. Yo ya había contado que tengo 66 datos dentro de mi conjunto, ¿no es cierto? Por lo tanto, para el primero, ¿qué debo hacer? Es seleccionar el primer dato, que en este caso es 7, dividido para 66, ¿sí? Posterior a ello, yo necesito de igual forma fijar. ¿Por qué fijar? Porque el número del total de mi conjunto de datos siempre va a ser 66, este no va a variar. Entonces, para poder arrastrar esta función a lo largo de la columna, debo fijarla. Me fijo en el primer dato que yo ya lo obtuve, me voy a la fórmula y en este caso el C17, que es mi caso, es el que debo fijar. C17 a qué corresponde es al valor del 66 de mi conjunto de datos. Arrastro y tengo todos mis valores. Ahora, recordemos que en la frecuencia relativa, cuando yo realizo la suma de todos mis valores, este de aquí me debe dar siempre 1. Por lo tanto, ¿cómo compruebo si doy 1? Realizo nuevamente una autosuma, que recordemos que lo voy a encontrar en la parte superior derecha. Realizo la autosuma de todos mis valores de la columna y encuentro el valor de 1. Ahora debo desarrollar el cálculo de la frecuencia relativa acumulada. Ya habíamos visto la frecuencia acumulada en función de mis valores de frecuencia absoluta. Ahora debo hacerlo en función de mi frecuencia relativa, ¿sí? Es decir, tomo el primer dato de la frecuencia relativa y es el primero de la frecuencia relativa acumulada. Posterior a ello, sumo el primer dato de la frecuencia relativa acumulada más el segundo valor de la frecuencia relativa. Al tener ya estos datos, únicamente jalo a lo largo de mi columna y de igual forma el último dato me tiene que dar la sumatoria de la frecuencia relativa. ¿Cuál es? Es 1. Entonces, si yo constato que tengo 1, me doy cuenta que la aplicación de mis fórmulas está de manera correcta. Bien, tenemos ahora el cálculo de la frecuencia relativa porcentual, ¿sí? ¿Qué dato voy yo a emplear o qué dato voy a usar para mi frecuencia relativa porcentual? ¿Sí? Debo tomar el valor que yo ya tengo de mi frecuencia relativa. ¿Qué voy a hacer? Voy a seleccionar mi primera celda donde voy a ubicar mi dato, voy a colocar el signo más y voy a señalar el dato que yo tengo en la frecuencia relativa. Cuando yo doy Enter, veo que me aparece el mismo valor de 0.11. Pero si yo estoy hablando de una frecuencia relativa porcentual, esto significa que yo debería tener este valor en porcentaje. En la parte superior, ¿sí? En la parte superior central, ustedes van a encontrar el signo de porcentaje. Ustedes dar al clic en este valor, automáticamente les cambia de 0.11 a 11% en este primer caso. Como yo necesito hacer el cálculo de estos mismos valores para la frecuencia relativa porcentual para mi columna, ¿qué voy a hacer? Arrastro todos los valores en esta columna. Y yo, al arrastrarlo, obtengo todos mis valores en porcentaje. Ahora, de igual forma, debo yo realizar la suma. En este caso, nuevamente, me coloco al final de mi columna, doy a sumar y tengo mi valor del 100%. ¿Por qué 100%? Porque yo estoy calculando porcentajes.
Entonces recordemos, si en la frecuencia relativa yo ya tuve 1 y todos estos valores desde ahora los voy a tener en porcentaje, entiendo que este me tiene que dar al 100%. Tiene que coincidirme 1 y el 100%. Bien. Con esto ya tenemos construida toda nuestra frecuencia, nuestra distribución de frecuencias. Vemos que es mucho más rápido que al tener un conjunto de datos grande, ¿sí? Al tener 66 datos, que si lo hubiéramos hecho tal vez manualmente, que nos hubiera costado un poquito el momento de contar sobre todo. Ahora, teniendo yo ya mi distribución de frecuencias, puedo aplicar los conceptos de media, mediana y moda. Cuando yo aplico el concepto de media o de promedio, ¿sí? Entiendo que voy yo a sacar el promedio de mi conjunto de datos. Entonces, ¿cómo yo voy a realizar esto? Cuando yo tengo una distribución para datos no agrupados, en realidad es mucho más sencillo. ¿Qué voy a hacer? Voy a colocar la función promedio, abriré paréntesis y voy a seleccionar todos los datos de mi conjunto. En este caso, ¿cuántos datos tengo? Tengo 66. Al escoger, cierro paréntesis, doy enter y yo ya tengo mi resultado, que vemos que en este caso es 34. Ahora, voy con la aplicación del concepto de mediana. ¿Qué es la mediana? Es el valor medio, es el valor que está en la mitad del conjunto de datos. ¿Qué debo yo recordar? Que en el momento que yo estoy calculando la mediana, siempre este debe estar organizado de menor a mayor o de mayor a menor. ¿Qué ventaja tenemos al hacerlo aquí con Excel? Es que no vamos a hacer ese cálculo, ¿sí? No vamos a tener que organizar, como lo habíamos hecho ya anteriormente en clases, de ir organizando dato por dato para encontrar ese orden, sea de mayor a menor. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a abrir la función mediana, ¿sí? Y voy a seleccionar todos mis datos. ¿Qué hace Excel? Al yo darle ya la orden, la función de mediana, él entiende, ya sabe, conoce que debe organizar todos los datos que están al interior y obtenerme el dato que está en la mitad. Que en este caso vemos que, dame un ratito que nos aparezca ya el dato, que tenemos un valor de 33. Bien, ahora, tenemos también la forma de cómo vamos a calcular la moda, pero aquí vamos a tener un particular, ¿sí? Ya hemos visto que es posible que tengamos más de una moda dentro de nuestro conjunto, ¿sí? Sea bimodal, trimodal o multimodal. Pero dentro de Excel vamos a tener dos funciones, ¿sí? Vamos a tener moda 1 y moda varios. El moda 1, ¿para qué se emplea o qué nos indica? Es el primer valor que encuentra dentro de nuestro conjunto de datos que corresponde a una moda. Entonces yo quiero saber si existe moda, pues sí, calculo con moda 1. Pero si estoy yo interesado en saber si existe más de una moda, pues utilizo el moda varios, que ya lo vamos a ver. ¿Cómo aplico el moda 1? Escogeré la función moda.1, seleccionaré todos mis datos, cierro paréntesis y me aparecerá cuál es el valor que corresponde a mi moda. En el moda varios, ¿sí? Quizás vamos a decir que es un poquito más largo, un poquito mayor de pasos. ¿Por qué? Tendré yo que seleccionar mi función de moda varios, seleccionaré todos mis datos y tendré antes que dar el enter, tengo que utilizar en mi teclado Control Shift Enter. Pero ¿qué debo hacer previo a ello? El momento de antes de iniciar debo seleccionar varias celdas porque yo todavía no conozco cuántas modas voy a tener. Entonces podría tener 2, 3, 4. Entonces al tener todas estas seleccionadas les estoy indicando en dónde me van a dar mis modas, en dónde me van a ubicar, dónde me va a mostrar Excel estos datos. Entonces voy moda.varios, selecciono todos mis datos, cierro paréntesis y voy Control Shift Enter, ¿sí? ¿Qué ocurre en ese momento? Me van a aparecer todas las modas que hay. En este caso tenemos 23 y 53. Y vemos que en la parte inferior nos aparece un NA. ¿Por qué? Porque no hay más datos, ¿sí? Eso nos aparece porque ya no existen más modas. Y como yo había seleccionado 4 celdas, solo estoy ubicando datos en las 2. Bien, con esto hemos terminado la distribución de frecuencias y el cálculo de medidas de tendencia central para datos no agrupados. Ahora vamos a estudiar cómo vamos a hacer una distribución de frecuencias para datos agrupados. Habíamos ya visto que debemos, en este caso, hacer una ubicación por intervalos, ¿no es cierto? Debemos hacer ciertos cálculos para poder llegar a determinar estos grupos.
Vemos aquí el ejercicio que nos plantea, que dice, una tienda en línea registra el tiempo que tarda la empresa de correos en hacer llegar su mercadería a los clientes. Los tiempos en días registrados son los siguientes. Tenemos 2, 7, 10, 16, 19, 22, 6, 25, 5, 20, 13, 32, 13, 29, 18, 29, 13, 6, 12 y 35. Recordando que todos estos valores que yo acabo de dar lectura son los tiempos en días registrados para que llegue un producto con la mercadería que yo estoy distribuyendo. Bien, ¿qué debo yo hacer? ¿Cuál va a ser el primer paso que voy a hacer? Es contar todos los valores que yo tengo dentro de mi conjunto de datos. Habíamos visto en la distribución de frecuencias para datos no agrupados que vamos a utilizar la función contar.si. En este caso no, vamos a utilizar únicamente la función contar, porque yo lo que busco es saber cuántos datos tengo dentro de mi conjunto. Entonces, al aplicar, al seleccionar todos mis datos, yo veo que voy a hablar, tengo 20 datos, que este es el que voy a utilizar a lo largo de mi ejercicio. Habíamos visto también que es necesario que yo identifique el límite inferior o el límite y el límite superior. Para ello, también contamos con fórmulas, ¿sí? Para yo realizar un cálculo de mi límite inferior, voy a utilizar la función min. Voy a escribir más min, abro paréntesis, selecciono todos mis datos. Lo que yo le estoy ordenando, pidiendo a Excel, es que de todo este conjunto de datos ubique cuál es el valor mínimo, el valor inferior. Lo mismo voy a hacer para el límite superior, con la diferencia que ahora voy a utilizar la función max. Al utilizar max, lo que le estoy yo indicando es que debo seleccionar el valor, o va Excel a indicarme cuál es el valor máximo de toda mi frecuencia. Al yo ya contar con estos dos valores, yo ya tengo el número total de mis datos, tengo mi límite inferior que es 2, el límite superior 35, puedo yo ya proceder a calcular K. Habíamos visto que K es un valor que voy a elevar 2 elevado a K, me va a dar el valor del total de mis datos. En Excel vamos a aplicar otra fórmula, ¿sí? Vamos a utilizar el teorema de Sturges. El teorema de Sturges nos dice que K es igual a 1 más 3.322 por el logaritmo de base 10 del total de mis datos. Entonces, para ello voy a poner al lado de mi total de mi conjunto de datos que yo ya había tenido, 22 y 35, voy a hacer en una celda al lado, voy a aplicar esta fórmula. Pongo más 1 más el 3,322 por logaritmo de 10, que a mí ya me va a aparecer esta como función, y como se me abre un paréntesis, ¿qué voy a escoger? Es el número de datos que yo ya tengo identificado. En este caso me aparece 5,32. En este 5,32 nosotros ya habíamos visto que no es posible que yo tenga números decimales en mi clase, ¿sí? Cuando yo determino mi número de clases. Por ello, al tener 5,32 y ser menor a 0.5, voy a optar por utilizar como clase al 5. Bien, una vez que yo ya he identificado mi número de clase, yo ya sé que voy a tener 5, debo saber el ancho de clase, ¿sí? ¿Cuál es el valor? Para esto, sí, vamos a utilizar la fórmula que ya habíamos estudiado, que es el límite superior menos el límite inferior dividido para el número de K, el número de clases que yo tengo. En este caso me aparece 6.6. La teoría nos dice que en caso de contar con un gran número de datos, puedo yo elevar, sea este a 10, a 100, al número que me facilite la resolución. Al ser 6,6 y tener apenas 20 datos, veo oportuno únicamente subir el 6,6 a 7. Voy a promediar a 7 este valor. Bien, una vez que yo ya tengo mis datos, puedo empezar ya la construcción de mi distribución de frecuencias. Para ello, voy a tener que identificar dentro de mis variables cuáles son mis intervalos, tanto de límite inferior como límite superior. Al yo tener mi valor mínimo de 2 y un ancho de clase de 7, veo oportuno empezar con 0. Podría haber empezado en 2 también, pero depende mucho ya la decisión que tiene la persona que está resolviendo. Empezamos en este caso con 0 como límite inferior, es decir, vamos a partir de este número. En el límite superior, ¿a qué corresponde? Recordemos que tenemos un ancho de clase ya calculado, entonces será el 0 más el 7, por lo tanto mi límite superior será igual a 7. Ahora, ¿cuál va a ser el segundo dato
que corresponde en mi segunda clase como límite inferior, recordemos que va a ser el mismo del cual yo tengo el límite superior de la primera clase. Es decir, el límite inferior para mi segunda clase es 7, que es el mismo que tengo como límite superior en mi primera clase. Ahora, el límite superior en el segundo, ¿cuál será? En este caso tengo igual más 7. Será el 7 más 7 que nos va a dar 14. En el video estamos viendo que una vez que yo calculo el límite superior, únicamente estoy jalando. ¿Por qué? Porque vamos a hacer este tema mucho más rápido. Entonces, es decir, yo ya coloco mi 0, le sumo el ancho de clase, obtengo el 7 y entiendo que siempre le estoy dando a Excel esta orden, que siempre voy yo a sumar 7. ¿Cómo voy a hacer eso? Es porque voy a tener que fijar este valor, es decir, voy a tener que fijar mi ancho de clase. Una vez que está fijo ya el ancho de clase con el signo de dólar, arrastro a lo largo de la columna hasta llegar al número 5 y yo ya veo que me aparece 7, 7, 7 y 7. ¿Por qué? Porque todavía no le estoy dando datos en el límite inferior. Por ello, en el segundo dato, al yo ya indicar que el primer dato del límite inferior es 7, puedo de aquí en adelante arrastrar los valores, ¿sí? Porque yo ya le estoy dando orden, yo ya entiendo que siempre va a ir en relación al límite superior. Bien, una vez que yo ya tengo determinado el límite inferior y el límite superior, es posible que yo ya pueda calcular mi frecuencia absoluta. Para la frecuencia absoluta en datos agrupados, ¿sí?, voy a utilizar la función frecuencia. Para este cálculo de aquí, la diferencia que yo voy a hacer, como lo había hecho ya en mis datos agrupados, para datos no agrupados, es que voy a seleccionar todas las celdas donde corresponden datos, voy a abrir mi función frecuencia y veo que aquí igual me parece que tengo que poner coma o 2 puntos como le había dicho, dependiendo del ordenador. En mi caso tengo datos, coma y seleccionar el grupos. ¿Qué significa datos y grupos? Los datos corresponden a mi conjunto de datos, ¿sí?, a estos 20 valores. Al escoger coma le estoy indicando de qué, de dónde. Al yo decirle que voy a escoger únicamente del límite superior, Excel ya entiende que va a ser todos los valores que vayan hasta ese límite superior. Muy importante aquí, si yo doy solo Enter, me va a aparecer solo el primer valor, en este caso 5. Pero como yo le estoy dando la orden que calcule de toda la columna, va a ser necesario que yo utilice el Control-Shift-Enter cuando yo ya tenga seleccionados todos mis datos. Entonces, repito nuevamente, ¿cómo es? Tenemos frecuencia, escojo todos mis datos, pongo coma, escojo todos los valores del límite superior, cierro paréntesis, Control-Shift-Enter y me aparecen todos los valores que corresponden a la frecuencia absoluta. Bien. El cálculo, ¿sí?, de la frecuencia acumulada, la frecuencia relativa acumulada y la frecuencia de la relativa porcentual es el mismo que ya lo hicimos en la distribución de frecuencias para datos no agrupados. De igual forma, voy a recordar. La frecuencia acumulada, recordemos, es la sumatoria de las frecuencias absolutas. Primer valor, 5 en este caso, más el siguiente valor en el segundo dato, que tendremos el 5 de la frecuencia acumulada, más el 5 que también tengo en la frecuencia absoluta. Al yo ya indicarle a Excel cómo debe realizar, yo voy a darle esta orden, jalo, arrastro a lo largo de mi columna y obtengo hasta el final 20. ¿Por qué 20? Porque es el total de mis datos que corresponde en la última clase. Ahora, ¿qué hago en la frecuencia relativa? ¿Sí? La frecuencia relativa, recordemos que es la división del total de los datos que yo tenga dentro de mi frecuencia absoluta para el total de datos del conjunto. En este caso, 5 dividido para 20 para mi primera clase me da 0,25 y así sucesivamente a lo largo de la columna. Dato importante en la frecuencia relativa es que siempre la sumatoria de todos estos valores debe darme 1. Finalmente llego a la frecuencia relativa acumulada, que como lo vimos ya anteriormente en la frecuencia acumulada, la frecuencia relativa lo que va a tomar son los datos de la frecuencia relativa. Frecuencia relativa acumulada de la primera clase será igual a la frecuencia relativa. El segundo dato será la sumatoria de la frecuencia relativa acumulada más la frecuencia relativa, es decir, el 0,25 más 0,25 que me da 0,5. Al obtener este dato me permite a mí ya arrastrar a lo largo de la columna y tengo el valor de 1 que corresponde a mi frecuencia, al total de mi frecuencia relativa. Y finalmente llego a la frecuencia relativa porcentual,
Y como habíamos dicho, doy el signo más, selecciono el dato de la frecuencia relativa y como me aparece todavía en decimales, lo que hago es en la parte superior, en la parte central, seleccionar porcentaje y este de aquí va a permitir que ya se transforme en porcentaje. Arrastro a lo largo de la columna y obtengo el valor de todos en porcentual. Como es necesario que lo sumo, nuevamente doy clic en el signo de autosuma y me genera la suma de todas mis columnas. Hasta aquí tenemos la resolución de la distribución de frecuencias. Ahora, les había dicho que también íbamos a aprender a hacer los cálculos, en este caso de la media, perdón. Para los datos no agrupados, ¿sí? Nuestro libro de Lint, que es nuestro libro base, nos pide que únicamente estudiemos el tema de la media. ¿Es posible calcular la mediana y la moda? Sí, pero son una serie de datos adicionales que no son el fin de este curso. Es decir, que ahora aprenderemos a calcular la media. Para ello vamos a tener esta fórmula que nos dice que la media es igual a la sumatoria de la multiplicación de mi frecuencia por mi punto medio. Punto medio yo no tengo aún, no he calculado, no sé cómo debo hacerlo. Por lo tanto, este XI que tenemos en nuestra tabla de distribución de frecuencias es el dato que vamos a calcular ahora. El punto medio se lo identifica en función de algunos libros, tanto como XI y en otros como una M mayúscula de punto medio. Entonces, ¿cómo voy a hacer el cálculo de este de aquí? Me coloco, ¿sí? En mi primera clase, utilizo la función promedio. ¿Un promedio de qué? De mis límites, tanto del límite inferior y mi límite superior. En este caso, causa este promedio entre 0 y 7, que me da un valor de 3.5. Y esto de aquí voy a repetir para todas las columnas. ¿Puedo ir aplicando esta función en cada clase? Sí. Pero para que sea un poco más rápido, pues únicamente arrastro todos los valores que tengo desde mi función de punto medio del primer cálculo. Ahora, todavía no he calculado mi media, entonces me está faltando todavía que yo calcule la multiplicación de mi frecuencia absoluta por el punto medio que lo acabo de calcular en el paso anterior. Entonces, me ubico en la primera clase, ¿sí? Y ahora voy a proceder voy a escoger el valor que corresponde a la frecuencia absoluta de la primera clase multiplicado por el punto medio que ya calculé, que en este caso me da 17.5. Al yo necesitar de igual forma datos en toda mi columna, arrastro la fórmula y obtengo los valores para toda mi columna. La fórmula me dice que se necesita la sumatoria de la multiplicación de la frecuencia absoluta por mi punto medio. Por lo tanto, procedo a realizar la autosuma de toda mi columna y este sería el valor que voy a aplicarlo ahora en la fórmula. Ahora tenemos aquí la fórmula donde me ubico más dividido los 315 dividido para 20. ¿Qué pasos previos tuve que hacer para calcular la media? Los que acabamos de ver, punto medio y el cálculo de la multiplicación de estas dos columnas de frecuencia absoluta por el punto medio. Al dividir estos, obtengo el valor de la media. Bien, chicos, con esto hemos terminado nuestra clase del día de hoy. Sabemos ya la utilización de Excel, cómo nos puede facilitar para esos cálculos que nosotros tenemos dentro de nuestra asignatura de estadística. Por lo tanto, se encuentran ya listos para desarrollar el ejercicio que está planteado dentro del componente de contacto con el docente de nuestra unidad número 2. Muchísimas gracias y nos estamos viendo en una próxima clase.